Si eres una de esas personas que se dedican al trading y crees que necesitas saber con certeza qué hará el precio o cuál es su próximo movimiento para generar un resultado a tu favor, créeme que este es uno de los errores con el cual muchos traders o muchas personas se quedan atrapadas tratando de buscar la rentabilidad. Si tú quieres ser rentable haciendo trading, no tienes que predecir ni mucho menos adivinar o creer qué va a ser el precio en este momento. En este video te voy a enseñar cómo los traders rentables ganan dinero sin necesidad de predecir el mercado. El mercado es altamente incontrolable, es impredecible. No podemos saber con certeza cuáles son los movimientos del precio. Ni los mejores analistas saben esto con certeza. Lo que sí se puede hacer es trabajar en zonas de alta probabilidad y aplicar un sistema de repetición y estadística, un sistema que ponga las probabilidades a tu favor. Por eso digo que no hay que adivinar ni mucho menos saber con certeza. El trading es un modelo de negocio donde hay patrones de conducta, pero esos patrones de conducta se van a ver reflejados cuando el precio llega a dichas zonas que son altamente probables para que se produzcan estos movimientos o estos patrones en el precio. Pero no con esto quiere decir que cuando tú das estos patrones o estos movimientos repetitivos que hace el precio, quiera decir que con certeza van a darnos fiabilidad en dichos movimientos. Debes tener un sistema probabilístico que ponga la balanza a tu favor. Y no tiene que ser un sistema que te dé un 100% de posiciones ganadoras, ni tan siquiera eso. Aún con menos del 50% de posiciones ganadoras puedes llegar a ser rentable. Si tú quieres de verdad gestionarte a nivel probabilístico, con estadísticas, haciendo trading, por ejemplo, debes llevar un registro de tu operativa. Yo, por ejemplo, mira, te muestro. Todo esto que ves aquí es un registro de mi operativa con imágenes. Donde compro, donde salgo, donde pierdo, donde gano. Mira, todo esto que estás viendo aquí. Todo esto que ves aquí son entradas que he guardado siempre. Cada movimiento que hace el precio, donde yo entro, todo lo registro. Todo lo tengo guardado para luego, cuando yo no estoy operando, cuando no estoy frente a la gráfica, estoy mirando y estoy analizando qué está haciendo el precio. Yo, por ejemplo, sé cuánto beneficio puedo sacar de un trade, o mi sistema, cuándo lo puedo alargar para que me dé un ratio más a favor, o cuándo tengo que cobrar parciales, o cuándo tengo que cerrar una posición. Sé cuándo debo entrar, qué horario debo hacer. Todo esto lo debes tener registrado. Si tú no tienes registrado tus operaciones, obviamente tú no vas a saber dónde tienes que mejorar, dónde puedes poner el foco, cómo son tus entradas, cuáles son las mejores entradas, cuál es el horario en el que funciona tu sistema de trading, qué probabilidades tienes a favor, cuál es la mejor zona o el patrón que más se repite que te funcione. Eso es uno de los errores que tiene mucha gente, que no registra su operativa. La gente simplemente da por hecho de estar mirando el capital. Si el capital va creciendo, pues entonces quiere decir que entonces voy siendo rentable. O si el capital va bajando, pues quiere decir que no lo soy. Pero eso no dice nada. El incremento o la disminución de capital no te va a decir nada como te lo va a decir registrar tu operativa. Eso es uno de los mayores errores que tiene la gente cuando empieza con esto, que la pereza o tal vez la falta de compromiso para registrar su operativa y hacer el trading de una manera más profesional. De pronto la pereza o decir que ya lo haré mañana o ya lo haré cuando tenga tiempo, pues esto es una de las razones por la cual la gente no alcanza la rentabilidad, o tal vez opera con la incertidumbre de querer acertar qué es lo que va a ser el precio. Entonces mira, si estás viendo aquí, mira, todo esto son entradas, esto es una carpeta, luego aquí tengo más del 2022, 2023, todas estas son imágenes. Entonces yo hago exactamente lo mismo que dice mi sistema que yo haga, siempre lo termino repitiendo, da igual que la posición sea perdedora o ganadora. Yo no necesito saber con certeza qué hará el precio, yo necesito saber que el precio me dé una probabilidad cuando está en una zona relevante de trabajo, una zona relevante que yo estoy trabajando y que yo tengo registrada y que yo sé qué es lo que estoy esperando. También para poder ganar necesitas un cambio de mentalidad. Por ejemplo, muchas personas cuando abren el gráfico y tú tienes una idea y empiezas a analizar un mercado, digamos un par de las divisas, y empiezas a analizarlo y tú ves claramente compras. Ves claramente compras y ya te has enfocado solamente en comprar. Entonces tú debes tener dos escenarios, no puedes quedarte con solamente un escenario. Si te quedas con solamente un escenario como es el de compras,
Cuando el precio te haga un cambio de estructura para vender, tú vas a estar tan encerrado y tan encasillado en querer comprar que no te vas a dar cuenta de que el precio hace rato ha cambiado de estructura y que tal vez no es buena idea comprar, sino vender ese mercado en ese momento. Te voy a mostrar en la gráfica cómo puedes gestionar esto. Si yo pongo la gráfica en diario, yo estoy viendo claramente este movimiento y es un movimiento completamente alcista. Vemos que el precio está en una estructura alcista y como está en cuadro diario una estructura alcista, pues entonces yo la gráfica yo puedo pensar que el precio, olvídate de lo que está pasando aquí en este momento, no. Tú ves el precio así, ¿no? Si lo pasamos al cuadro de una hora, tú puedes ver que yo ya tenía aquí dos escenarios. Si el precio ahora mismo, si no hubiera pasado esto que ha pasado aquí, si digamos yo estaba esperando este movimiento a esta zona, cuando el precio estaba de este punto a este, yo estaba esperando un retroceso a esta zona, aquí. Yo estaba esperando un movimiento que me hiciera una acumulación en esta zona y que el precio me hiciera un movimiento como este, que se llevara a esta zona para luego yo tomar compras en estos niveles. Como el precio no lo ha hecho, también tenía este escenario. La zona que me controlaba a mí este movimiento alcista es esta que te estoy señalizando aquí. Esta zona me controlaba este movimiento alcista. Este es el mínimo que da este impulso más alto en el precio. Cuando el precio rompe este mínimo, como vemos que lo ha hecho aquí, mi sesgo automáticamente ya no puede ser alcista. Mi sesgo tiene que ser bajista, tomar posiciones compradoras. Y este punto, esta referencia, esta de aquí, es quien ahora me va a controlar este movimiento, este de aquí. Entonces, ¿qué estoy esperando yo en este escenario? Yo estaría esperando aquí, este es un gráfico de 4 horas, yo estaría esperando aquí este movimiento, un retroceso, como mínimo hasta este nivel, o si lo hace hasta este nivel, pues bien, mejor sería. Y esperar aquí una distribución o una acumulación, ver un movimiento así y empezar a tomar posiciones vendedoras a favor de la estructura del precio. Pero también el otro escenario es que si el precio se me devuelve todo esto, me rompe la zona que controla este impulso, entonces también debo pensar alcista. ¿Lo ves? Yo no me puedo casar solamente con pensar en comprar o pensar en vender dicho mercado. Yo tengo que tener dos opciones. Si hace esto, pues A. Si hace lo otro, B. Y así, no me puedo casar solamente con una idea. Obviamente que vemos los gráficos mayores y vemos cuál es la estructura en los gráficos mayores. Esta es la del cuadro diario y yo estoy viendo que el precio, mira la vela que ha hecho en cuadro diario y ahora tengo este movimiento. Ya me ha roto ese escenario y ahora si lo paso a una hora, lo mismo. Yo puedo haber tomado una entrada aquí, por ejemplo. Si vas reduciendo a gráficos menores, pues vas viendo, te vas anticipando porque aquí ya vas a empezar a ver que hay un agotamiento en ese movimiento bajista. Cuando el precio empieza a hacer un retroceso, aquí ya empiezas a ver en estas zonas puedes generar una entrada, por ejemplo, en estos niveles. Ahora mismo eso es un gráfico de 30 minutos. Aquí tú puedes haber tomado una entrada y poner un stop loss por encima de estos niveles y con esta zona que te protege tu stop loss. Esta zona de aquí, si lo paso a 4 horas, sería algo así. Te muestro otro ejemplo aquí en la gráfica, por ejemplo con el dólar yen, por ejemplo. Esta posición la he tomado el día de hoy. Es una posición donde teníamos estos niveles marcados y vemos que un precio que viene claramente bajista, pero yo no puedo tener ese sesgo solamente. Yo tengo que marcar mis zonas, por ejemplo, ese es el punto más bajo y ese es el penúltimo punto más bajo. Si yo lo pongo en 4 horas, yo veo que en el último punto el precio ha generado rechazos. También yo veo que aquí puede haber una clara divergencia, luego te la voy a mostrar. Si lo bajamos al cuadro de una hora, empezamos a ver ese agotamiento del precio en esa zona. Entonces, ¿qué hice yo para generar esta compra? Yo en esta compra lo que estaba viendo era estos movimientos. Aquí vemos un patrón de reversión, que es en cuadros de una hora. Vemos cómo se lleva. Esto es digamos que es una doble llegada casi. Vemos que el precio nos genera aquí una vela direccional. Rompe esta zona con este movimiento, aparece aquí un gap porque esto lo pillamos un fin de semana, esto sería el domingo y luego esto es lunes que nos apertura con un gap. El precio vuelve a tomar la zona que se llevó el gap y vuelve a romper esta zona de aquí que estamos viendo. Cuando rompe esta zona, yo entro en un movimiento automáticamente porque ya lo había roto aquí y yo estaba esperando un movimiento más o menos a buscar la zona esta que estamos viendo aquí, que estamos marcada, que si la pongo en 4 horas es esta zona de aquí. Por ejemplo, aquí ya hemos hecho una venta, aquí ahora
Por ejemplo, aquí lo estás viendo en TradingView. Si te lo pongo en MetaTrader sería este movimiento. Aquí puedes ver el stop loss, la zona de entrada que es esta de aquí. Y puedes ver la salida. Justamente la salida la tengo en este nivel. Bueno, esto lo estás viendo en MetaTrader, que bueno, es lo mismo que estás viendo aquí. Es esta misma entrada. No me quería enrollar tanto con esto. Quería que entendieras que uno siempre tiene que tener dos opciones. La opción A y la opción B. No puedes solamente estar sesgado en tomar una sola dirección del mercado, porque es un movimiento completamente bajista o un movimiento completamente alcista. Entonces quiere decir que ya el precio se va a comportar de esa manera. Eso ya, por eso te digo, tienes que tener un registro de tu operativa para tú saber. ¿Yo por qué hago esto? Porque yo sé en qué niveles yo puedo tomar decisiones. Yo no tomo decisiones en estos puntos. Yo por aquí, en zonas donde yo digo, en zonas medias, yo no tomo decisiones en estos puntos. Yo solamente tomo decisiones cuando el precio llega a las zonas que yo tengo trazadas. Si el precio yo no lo tengo en estos niveles, en estos escenarios, yo no voy a tomar una entrada. Yo no voy a arriesgar mi capital en esas zonas. Así que una de las mejores maneras para que tú mejores tu trading es registrar tu operativa. Ojalá con imágenes bien detalladas, explicando por qué tomas una posición, por qué sales de ella, por qué tomas ese parcial, por qué vas a poner tu stop loss en dicho nivel, cuánto arriesgas en una operación. Todo eso lo tienes que tener registrado. Entonces, ¿cómo debes aplicar esto en tu trading? Obviamente, pues primero busca una estructura o un patrón que te dé las probabilidades a tu favor y define tu zona de entrada. Si no se cumplen dichos patrones o si no se cumple dicho movimiento del precio que tú estás esperando, pues no operas. Esperas una segunda oportunidad o simplemente no operas el día de hoy. Obviamente, esto va de la mano con el riesgo-beneficio, o sea que cuando tú sales de una posición ganadora tienes que haber calculado tu riesgo, o sea tu riesgo-beneficio, que si has arriesgado $100 por lo menos ganes 200, ojalá que sean 300, siempre dándote un beneficio de 1 a 3. Si no puede ser de 1 a 3 y tu estadística te dice que el precio te saca de 1 a 2, pues bien. Si tu estadística dice eso, pues debes trabajar acorde a lo que te dice la estadística. Y simplemente es repetirlo una y otra vez. Da igual que las posiciones sean perdedoras o ganadoras. Uno de estos errores que debes evitar a toda costa es tomar posiciones impulsivas, como por ejemplo entrar al mercado por ansiedad. Cuando no vemos una posición clara o creemos que el precio o que el día se nos está yendo sin tomar una operación, y tomamos una operación simplemente por ansiedad. También uno de los errores más comunes y que debes evitar es cambiar el análisis que has hecho porque el precio se ha movido un poco en la dirección opuesta a la que tú estés analizando el gráfico. También no aumentes el tamaño de tu posición, aunque estés muy seguro que el patrón que estés operando vaya a cumplirse en dicho nivel. No podemos arriesgar más de lo que nos podemos permitir. El sobreapalancamiento genera estrés y esto hace que tomes decisiones impulsivas y mal gestionadas. De la mano va también que no cierres tus operaciones antes de tiempo, antes de que lleguen a las zonas que tú has marcado. Por eso es tener, como te digo, algo registrado para que tú sepas dónde entrar, dónde salir, dónde poner tu stop loss. Muchas veces cerramos posiciones antes de tiempo y dejamos dinero en la mesa, dejamos de cobrar por miedo a que el precio se nos devuelva y nos saque con una pérdida o que no nos vuelva a dar el dinero que estamos viendo en la pantalla. Recuerda que en el trading vinimos a ganar dinero y esto se hace gestionando un proceso una y otra vez, un proceso estadístico. No se requiere tener razón, ni mucho menos adivinar qué hará el precio para poder ganar. Cuando te centras y te enfocas en solamente hacer bien tu trabajo, que es gestionar bien el sistema que estés utilizando, y dejas a un lado la necesidad de tener razón o creer que necesitas saber con certeza qué hará el precio y simplemente pones todo ese empeño en un sistema que obviamente te dé unas probabilidades a tu favor, vas a operar con mucha más confianza y obviamente vas a estar mucho más relajado en la toma de decisiones. Así que nada, si te ha gustado este video, déjame un like, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos.